Bueno, ya se los contábamos, parece no haber desescalada en Ucrania, en Rusia. Básicamente lo que está diciendo Estados Unidos es que Rusia está preparando el escenario para finalmente invadir Ucrania. Bueno, le vamos a preguntar al analista Guillermo Holtzman qué es lo que está pasando, qué tenemos que leer de todo lo que hemos visto el día de hoy, cuando además hubo fuego en la región de Donbass. Justo en momentos en que claramente un momento tan alto de tensión se puede interpretar de cualquier manera este nuevo, digamos, fuego en esta región que ya lleva tanto tiempo, pero que sea ahora es preocupante, ¿no? Hola, Guillermo. ¿Qué tal, Matilde? Un agrado saludarte como siempre. Efectivamente, toda la acción que Rusia ha generado en la frontera con Ucrania ha tenido no solamente impacto en el mercado financiero europeo, sino que también en las posibilidades concretas, según la información de Estados Unidos, en torno a que Rusia pueda estar ya preparándose para una inminente invasión sobre un sector de Ucrania al menos. Desde el punto de vista de análisis, Rusia no tendría la capacidad para hacer una invasión completa a Ucrania, dado todos los costos y lo que implica todo ello, pero sí, sin embargo, poder generar una acción concreta o directa sobre la zona de Donbass, donde están los separatistas prorrusos, que si bien es cierto no quieren ser parte de Rusia, sí desean su autonomía, y estaríamos frente a una fase final de un proceso de negociación político y diplomático que no ha tenido un buen camino, o por lo menos no conocemos resultados positivos respecto a lo que efectivamente puede suceder allí. Ahora, el presidente ruso ha respondido a las ofertas, los ofrecimientos, la diplomacia occidental. Sin embargo, dentro de su respuesta ha puesto exigencias que pareciera están diciendo: mis exigencias son tan altas que voy a invadir igual. Es así porque dentro de las exigencias está, por ejemplo, que Ucrania firme que no va a ser parte de la OTAN nunca. ¿Es posible que se pueda firmar una situación, o sea, una condición como esa? No, definitivamente, a mi modo de ver, no es posible que Ucrania firme a todo evento una negativa de poder sumarse a la OTAN. La presión de la OTAN es muy grande, y los países europeos y particularmente Estados Unidos, de que Ucrania sea parte de la OTAN. Sin embargo, hasta el día de hoy eso no ha sucedido, y si bien es cierto, Rusia tiene, por razones políticas, geopolíticas y particularmente culturales, la intención de presionar para que Ucrania no sea parte de la OTAN, es poco probable de que eso o esté contenido en un acuerdo o en un documento firmado por Ucrania. Para Ucrania es fundamental hoy día mantener su autonomía, su independencia, su soberanía, y no parece ser eso una parte de lo que podría estar firmando. Sí podría Ucrania generar, como ya se ha discutido en el Parlamento ucraniano, la posibilidad que la zona de Donbass goce de una autonomía propia que le permita relaciones directas con Rusia, pero en ningún caso hacerse parte de Rusia ni alejarse tampoco de Ucrania, que es un tema que para los prorrusos dentro de esa zona de Donbass definitivamente es muy relevante y muy importante. Las expectativas que está colocando Rusia llevan a pensar de que Rusia está presionando en demasía no solamente a Ucrania, sino que particularmente a Estados Unidos y la OTAN respecto a cuáles son las capacidades reales que esta fuerza militar puede o no tener dentro del espacio de influencia que considera propio Rusia. Bueno, y desde esa perspectiva, hoy día Rusia no solamente está tensionando, sino que expulsó al número 2 de la embajada de Estados Unidos en Moscú. Por otro lado, la OTAN dice que se están desplegando ya agentes rusos también en territorio ucraniano para generar o para provocar cualquier incidente que pueda ser un detonante de un enfrentamiento bélico. Y nuevamente el presidente Biden ha hecho este llamado urgente a sus connacionales a salir de Ucrania y ha dicho que es posible una invasión dentro de los próximos días. Ya no se plantea una fecha específica, ya la próxima semana terminan los Juegos de Invierno, por lo tanto ya se podrían ver las condiciones necesarias que estaba esperando desde alguna manera Moscú para poder invadir.
Efectivamente, eso es real, pero también debemos considerar de que esa información proviene toda y completamente desde Estados Unidos. Y las fuentes de Ucrania manifiestan de que la probabilidad de una inminente invasión es bastante limitada, si es que no es inexistente, y solamente podría someterse a la zona de Donbass, considerando que las capacidades militares de Ucrania no tienen las condiciones para poder enfrentar al ejército ruso con los 150.000 hombres o alrededor de eso que están desplegados en su frontera. En esta perspectiva, lo que uno puede conocer a raíz de lo que está pasando en esa zona es que Estados Unidos quiere asegurar el triunfo no solamente mediático o informativo sobre lo que es Rusia, sino que neutralizar cualquier posibilidad rusa de poder influir dentro de lo que es la zona no solamente de Ucrania, sino de Europa. Y las conversaciones entre Alemania y Estados Unidos para poder generar una vía diplomática y de negociación política han quedado hoy día lamentablemente en un segundo plano y no están tomando el ritmo o rumbo que se esperaba. En ese sentido, las informaciones respecto a que este conflicto pueda escalar vienen particularmente de Estados Unidos y no es lo que se visualiza claramente dentro de las fronteras ucranianas, y estamos dentro de un conflicto que es más bien mediático, que es de parte de una guerra de las informaciones, y también dentro de las capacidades rusas para poder llegar, si no a un empate, a una tabla desde el punto de vista ajedrecístico, en definitiva poder dar término a todo ello, cosa que espero realmente pueda suceder este fin de semana. Ahora, Guillermo, también se plantea por parte de Rusia, y eso sí lo sabemos, que ha hecho la advertencia a Estados Unidos de que si no ve una intención de llegar a acuerdo, se verá, y aquí lo cito, obligada a implementar medidas técnico-militares. ¿De qué se trata esa advertencia? Particularmente de lo que son medidas en el espacio de ciberseguridad o ciberguerra, si se quiere mirar de esa manera, que tienen que ver claramente con las capacidades que Ucrania puede ser afectada por la tecnología rusa. Esto significa poder dejar a Ucrania ciego, sordo y mudo, es decir, sin capacidad de control de comunicaciones, sin capacidad de control de sus propias fuerzas y sin capacidad de manejo de su sistema de armas. Pero también significa aislar a Alemania particularmente de la capacidad de poder acceder a todo lo que es la energía que pasa por Ucrania, a la capacidad que también tiene de poder cerrar las fronteras o poder presionar para que la capacidad agrícola de Ucrania que sirve a Europa tampoco esté disponible, y en esa perspectiva Rusia tiene bastante más experiencia, que ya la ha aprobado en Crimea, la ha aprobado en el Mar Negro, en torno de poder hacer un balance a su favor en el uso de este tipo de medidas que son mucho menores a las que eventualmente podría utilizar desde el punto de vista militar, y sería claramente un desafío completo a un Estados Unidos. A Rusia, ¿qué le interesa? De que Estados Unidos quede en evidencia de que no tiene capacidad de hacer un control efectivo de su poder hegemónico en términos militares a nivel global, y menos en una zona de influencia rusa. Es eso lo que efectivamente a Rusia le interesa dejar demostrado, y es lo que hoy día estamos viendo en términos de la situación de tensión que es anunciada desde Estados Unidos, es mirada y observada con preocupación de parte de Europa, y es de alguna forma vista en silencio de parte de Rusia. Uh-huh. Desde esa perspectiva, Rusia está teniendo éxito porque se está viendo un Joe Biden que no está siendo necesariamente exitoso. Exactamente, y eso es lo que busca Rusia. Rusia busca demostrar que Joe Biden, aprovechando la debilidad que Joe Biden tiene frente al proceso político interno de Estados Unidos y particularmente a la posición que Biden quiere tener frente a China, Rusia está haciendo un uso de la confrontación y el uso de la fuerza para poder establecer efectivamente de que Estados Unidos no tiene esa capacidad, y Rusia lo que está haciendo es complicar mucho al gobierno de Biden para poder demostrar esa superioridad. Y eso es lo que vamos a ver en definitiva con seguridad, yo creo que las próximas 48, respecto a cómo va a ser el desenlace de todo esto, donde yo en lo particular descarto la posibilidad de una invasión, no obstante los hechos aislados que pueden suceder en la zona de Donbass, que es la zona prorrusa y separatista, que es un problema político para Ucrania y también lo es para Rusia. Guillermo, ¿qué es lo que debiera ocurrir dentro de las próximas horas y eventualmente quedar resuelto este fin de semana? Lo que se esperaría que en las próximas horas es que efectivamente en la zona de Donbass los hechos de violencia tanto dados a conocer por Rusia, por Ucrania y por Estados Unidos puedan ser aumentados como hechos aislados,
pero deberíamos estar esperando entre viernes y sábado una reunión mucho más avanzada de la que hubo hoy en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y un acuerdo mucho más bilateral o mucho más limitado entre lo que son los países que son parte del acuerdo de Minsk, que esto es Estados Unidos, Francia, Alemania, para poder avanzar en una hoja de ruta o por lo menos en un acuerdo político que permita bajar la tensión en toda esa área y definitivamente dejar el partido en tablas desde el punto de vista ajedrecístico, en términos donde cada uno de ellos va a plantear el triunfo que podría haber tenido o los avances que ha logrado tener para poder colocar la posición de Rusia a nivel global y también la de Estados Unidos y sus capacidades a nivel global. ¿Eso deberá ocurrir dentro de las próximas horas en base a qué señales? ¿Y eso deberá ocurrir entre los líderes que han negociado en las últimas horas, en las últimas semanas junto a Putin? Sí, lo ideal es que sea respecto a los líderes que están ahí, pero lo más probable es que este sea un acuerdo que se logre en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o entre los países que están en el acuerdo de Minsk, que serían básicamente los canales propios que podría generar, digamos, satisfactoriamente para los intereses estadounidenses y rusos un acuerdo diplomático que permita hacer una desescalada real que sea observable para Ucrania y donde Ucrania efectivamente tome decisiones, particularmente respecto a la zona de Donbass, que es un tema interno de Ucrania, pero que para la cultura rusa es muy relevante que esa situación quede despejada. Y lo otro es un compromiso, yo diría, razonable de parte de Ucrania respecto a no querer ser parte de lo que es la OTAN actualmente y la OTAN igualmente replegarse. Acá detrás de todo esto hay un debate mucho más profundo respecto a quién defiende la Unión Europea, la defiende OTAN o la Unión Europea tiene otros intereses y otras capacidades que puede demostrar. No hay que olvidar que dentro de todo este mapa también está el tema de Turquía, que es parte de la OTAN, que no tiene ningún interés en poder transformarse en un peón o en un actor funcional a los intereses de Estados Unidos, no obstante los acuerdos que puedan tener. En consecuencia, acá yo creo que hay un tema que es mucho más complejo y que esperamos alguna solución concreta de parte de los principales actores dentro de las próximas 48 o 72 horas. ¿Una reconfiguración de la OTAN no es esperable, por ejemplo? No, yo diría que en este minuto no es esperable. La OTAN para Estados Unidos es muy relevante. Estados Unidos quiere sumar a la OTAN a sus intereses hemisféricos y globales, tal cual lo ha hecho con Reino Unido y con Australia. Acá hay un tema de fondo también, aparte de Rusia, con China, el Indo-Pacífico, el Asia-Pacífico, según se quiera mirar. Y también están los temas internos de un Scholz que requiere reforzar su liderazgo al interior de Alemania, un Macron que requiere tener una base adecuada para su reelección, un Reino Unido que requiere credibilidad a nivel mundial en virtud de sus intereses ahora fuera de la Unión Europea, y en ese sentido Estados Unidos está haciendo un manejo conforme a sus propios intereses, pero muy presionado hoy día por una Rusia que, siendo muy extensa en términos geopolíticos o muy potente en términos geopolíticos, no tiene una capacidad concreta de ser una potencia global, pero sí ser reconocida, y esto es lo que está buscando, como un actor fundamental en cualquier acuerdo a nivel global dentro del conflicto o los espacios geoestratégicos novedosos que hay en la relación entre China, Estados Unidos, Unión Europea, Rusia, y donde también se incorpora India. Desde esa perspectiva, ¿Rusia ha sido, entre comillas, el gran ganador hasta ahora? Rusia lo que ha demostrado es tomar ventaja, es tomar un mejor posicionamiento y un posicionamiento que está siendo reconocido en varios hemisferios, incluyendo América Latina. Y eso, sin lugar a dudas, lo hace como un triunfador eventual de este compromiso y deja varias dudas respecto a hasta dónde puede llegar Estados Unidos, con qué voluntad y con qué oferta realmente de cooperación para poder mantener las alianzas que tenía en el pasado. Rusia hoy día se transforma en un actor que está jugando, si no a la par, por lo menos detrás o al lado de los intereses estadounidenses. Y finalmente, Guillermo, eso es lo que estamos viendo con estas potencias grandes, pero dentro de la Unión Europea, tras la salida de Angela Merkel, ¿a quién visualizas tú como su sucesor, o ya no habrá un liderazgo de esa potencia para la Unión Europea? Yo diría que en el minuto no hay un líder claro. Macron trató de poder asumir esa posición, no está descartado, pero no tiene el liderazgo suficiente. Scholz no tiene el conocimiento de Vladimir Putin que tenía Angela Merkel. Pensemos que Vladimir Putin era el jefe de la KGB, mientras Angela Merkel estaba en Alemania Oriental. Putin estaba también en Alemania Oriental en esa época. En consecuencia, ella tenía la sutileza de saber el lenguaje, de saber el tono, de saber la manera de comunicarse, que le daba una ventaja
evidente, y por varios años así fue, respecto a la relación con, con Rusia, que permite justamente todos los acuerdos con los que Alemania avanza en este intercambio comercial, financiero, económico y energético con Rusia. Actualmente eso no existe y claramente lo está aprovechando hoy día Rusia a su favor en virtud de lo que hemos comentado. Bueno, Guillermo, nos quedamos atentos entonces a las próximas 48 horas, viendo efectivamente qué es lo que finalmente puede resultar de esto y, bueno, confiando en tu análisis de que finalmente una escalada como la que se teme no va a producirse. Claro, siempre todo puede pasar, pero de acuerdo a todo lo que hemos conversado, el escenario sería este otro el más posible. Así que te queremos agradecer, seguimos atentos a todo lo que está ocurriendo y gracias sobre todo por conversar con Última Mirada. Que tengas una buena noche. Igualmente para ti, Matilde, muy amable.